Esto sí es importantísimo. A ver. El esqueleto, la parte ósea del cuello. El cuello, en su parte ósea, está principalmente formado por las vértebras, ¿no? Las vértebras cervicales. Ya saben que el 1 se caracteriza porque el 1 es el atlas, el 2 se le llama el axis, de ahí viene el C3, C4, C5, C6 y el C7. Todas son diferentes y tienen sus particularidades y por eso están de color diferente. ¿Qué cosa tiene de particular el atlas, en principio? Empezamos por el primero. Característica del atlas, vamos a mencionar las más importantes, más allá de sus apófisis, huequitos y demás. El atlas no tiene cuerpo. Si ven la imagen a la derecha, está acá, está un atlas y un axis, y ven que el axis abajo sí tiene un cuerpo, atrás. En cambio el atlas arriba no tiene cuerpo, ¿cierto? Solamente tiene su curvatura, un arco posterior. ¿Y qué más deben recordar del atlas? ¿Con qué hueso articula hacia arriba? Tiene dos platillos, ¿no? Uno izquierdo, uno derecho, eso que estoy mostrando en el verde. Con el hueso occipital. Entonces es la primera vértebra, no tiene cuerpo vertebral y se articula hacia arriba con el hueso occipital. ¿Ok? Listo. Vamos al axis. ¿Qué en particular tiene el axis? El axis en principio ya tiene cuerpo, es la segunda vértebra. ¿Y qué más? Hay una cosita que caracteriza el axis, lo vamos a ver en traumato. El cuerpo tiene hacia arriba una prominencia, que lo estoy mostrando a la derecha, la apófisis odontoides, o proceso odontoide, el nombre que quieran, pero siempre odontoides, como un diente. ¿Qué tiene en particular el proceso odontoide o apófisis odontoides? Es el que se articula directamente, como en la izquierda, con el atlas, y es el que se fractura, es una de las fracturas comunes, en las fracturas por fatiga, fracturas de los cargadores. Cuando veamos traumato, los estibadores, esos que cargan 200 kilos de azúcar en la espalda, en el cuellito, ahí, cargando todo el día, ¿qué está pasando? La presión del saco de arena, de cemento, de azúcar, comprime el arco posterior del atlas, y ese arco comprime la apófisis odontoides, y se fractura con mucha frecuencia. Fractura del cargador, apófisis odontoides del axis. Pregunta frecuente de examen, ¿ya? Y ese es el que se fractura, ese dientecito que tiene. Eso es lo común, lo particular del axis, que es el C2. A partir del C3 al C6, vean que hay todos están del mismo color porque todos son igualitos. Tienen su cuerpo, por dentro de las apófisis laterales tienen ¿qué cosa? Un orificio por donde pasan las arterias vertebrales, ¿no? Si vamos bajando, las cervicales comunes, llegamos a la C7, que ven que tiene otro color. Entonces de esta sí hay que hablar. ¿Qué tiene en particular la C7? ¿Qué lo diferencia? En principio, las apófisis espinosas que están hacia acá, ¿qué pasa? Hacia atrás. En las comunes, que son C3, C4, C5, C6, incluso en el mismo axis, son espinas bífidas. Veamos, acá se nota más bonito a la derecha. Tiene dos cachitos en la parte posterior. Las apófisis espinosas se llama espina bífida y eso es normal. Las cervicales son espinas bífidas. En cambio, la séptima ven que no tiene dos espinas, es una espina única, una apófisis espinosa única. Esto es importante porque si a partir de las 7, bueno, por supuesto que después las torácicas y lumbares tampoco son bífidas. Si a partir de las 7 en adelante encuentran espina bífida, eso es anormal. Es un problema neuroquirúrgico, se tiene que corregir en muchos casos, y está asociado a malformaciones de sacro, malformaciones rectales, genitourinarias, etc. ¿Ya? Entonces, hasta las 6 hay apófisis espinosas con dos cachitos, es bífida. En cambio, a partir de las 7 en adelante son apófisis espinosas únicas. ¿Y qué más no tiene C7? Las astas laterales no tienen agujero, no tienen orificio para las arterias vertebrales. Habíamos visto que por los costaditos, por este huequito, ¿no? Ahí a la derecha lo estamos mostrando, por ese huequito, que el axis también tiene, y el C2, C3, C4, C5, C6 también tienen, pasa la arteria vertebral, pero el C7 no tiene. ¿Ya? Listo. Hay otras diferencias que no son trascendentes acá. Entonces, recapitulando, atlas
no cuerpo, y sostiene todo. Axis, apófisis, odontoides. C3, C4, C5, C6, espina bífida, que es normal, y además pasa la arteria vertebral por sus astas laterales. Y el C7 no tiene espina bífida, eso es normal, y no tiene un orificio para la arteria vertebral. Pasa lateral, va un costadito, pasa la arteria sin protección. ¿Ya? Listo. Y no se olviden que el axis, la apófisis odontoide del axis es la que se lesiona en los cargadores, fracturas del cargador, una de las fracturas típicas por fatiga. ¿Ya? Muy bien, si vamos bajando, ya estamos viendo la parte posterior, ¿no es cierto?, de la columna vertebral. Debajo del C7, a la altura del C7, ¿quién está? El hueso hioides. Un poquito más arriba en realidad, encima. Ahí está, el hioides, hacia adelante, que es este que tenemos acá a la derecha. El hueso hioides es un huesito en forma de U, como de herradura, que la abertura está hacia atrás, o sea, esto es posterior y esto es anterior. En el hueso hioides se insertan muchos músculos que no tiene gran trascendencia memorizar sus nombres. En todo caso, se agrupan en dos grandes grupos: supraioideos e infraioideos. En la parte superior, ¿quiénes se insertan? Ahí están los nombres, ¿no? El hiogloso, o sea que va del hioides a la lengua. El músculo constrictor medio de la faringe, el músculo genioideo, el músculo miloioideo, esternoioideo, estiloioideo, moioideo, todos los ioideos, ¿ya? Pero acuérdense que algunos se agrupan hacia arriba, del hioides hacia el mentón, hacia la lengua, y otros van del hioides hacia el esternón y hacia la clavícula, ¿ya? Supra e infraioideos. Ahorita vamos a ver para qué sirve eso. Bien. ¿Quién más forma parte del cuellito en la parte inferior? Por adelante, el esternón, ¿no? El esternón, saben que la parte de arriba es el manubrio del esternón y la parte de abajo es la apófisis xifoides. ¿Cuál es el que forma parte del cuello o le da límite al cuello? El borde superior del manubrio del esternón, ¿ya? El esternón lo vamos a ver en tórax con detalle. En todo caso tiene una cara anterior, una visión lateral con una convexidad hacia adentro, una concavidad hacia adentro, una convexidad hacia atrás, hacia adelante, etcétera. No importa. ¿Quién más le da límite? La clavícula. Estamos ya hablando de los límites inferiores del cuellito, ¿no? La clavícula, que ahí también lo ven, tiene un lado external y un lado external y un lado acromial, ¿cierto? Se inserta con el acromion de la escápula. Los músculos que se insertan en la clavícula, esto es ya parte de traumato en su momento, el deltoides, el trapecio, etc. La clavícula tiene una forma de S itálica, no es objetivo ahorita de la clase. Solamente acuérdense que el borde inferior está formado por el manubrio del esternón y las clavículas a ambos lados. Y por atrás, ¿qué vértebra daba el límite inferior del cuello? La séptima cervical, ¿no? C7. Por delante estas y por atrás C7. ¿Ya? Esto sí tiene su trascendencia. Dentro de los músculos del cuello vamos a agruparlos en tres partes. Hay músculos superficiales, que son estos de acá. Superficiales, están por fuera. Hay músculos mucho más profundos que corresponden a los prevertebrales, o sea, son profundos. Pueden llamarlos profundos o pueden llamarlos prevertebrales, ¿ya? Y el otro grupo, que aún no lo escriban, pero vienen esos que están a la izquierda también forman parte de los prevertebrales. O sea, los prevertebrales son un montón, ¿ya? Y luego vienen el tercer grupo, que son los hioideos. Entonces, superficiales, los que están afuera, profundos, los prevertebrales, paravertebrales y demás, y los hioideos, tanto supra como infraioideos. ¿Quiénes son los superficiales más importantes? ¿Cuál es el que está arriba? El platisma. El platisma. Este es el músculo que cuando ya la grasita por dentro empieza a aumentar, la papada, el platisma se debilita y es el que empieza a colgar. Entonces, cuando ya están como pelícanos, cuando estamos así gorditos, porque el platisma ya no aguanta el peso, plum, se vence.
¿Qué hacen los cirujanos plásticos? Una plastía del platisma, una aplicatura del platisma. Entonces cortan acá, buscan el platisma y lo aplican, ¿no? Lo tensan, como si estuvieran operando una hernia, una cosa así. Entonces, finitos, ¿no? Ahí ven. Jimmy Santi, su platisma así tenso. Ya no tiene platisma, es una malla creo que le han puesto. Pero bueno, es el músculo más superficial, ¿ya? Este se le considera, noten un detallito que no debe pasar desapercibido, donde se inserta arriba el platisma en el ángulo de la boca casi. O sea, si se contrae el platisma, ¿qué va a ocasionar? Carita triste, ¿no? Es el músculo de la tristeza, es el que va a generar descenso de los ángulos de la boca y les hace mostrar un gesto de tristeza, ¿verdad? Es lo contrario a los músculos risorios, ¿cierto? Que ya también llevaba el ángulo hacia arriba. El platisma, el músculo de la tristeza, de la sorpresa, qué sé yo, diferentes nombres les dan. Y el otro musculito es el que lo conocen harto, el esternocleido mastoideo, que hacia arriba se inserta en el mastoides, en la apófisis mastoides del temporal, y hacia abajo tiene dos haces, en la clavícula, hacia afuera, y hacia adentro en el esternón, en el manubrio esternón, formando un triangulito que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Los músculos prevertebrales ya son más complejos. Entre los músculos prevertebrales sobre todo están los escalenos. Los escalenos, que son estos que están abajo con tres flechitas, los escalenos. Los escalenos pueden ser anteriores, medios y posteriores. Ven, tres fibras y tres flechas, ¿no? Tres haces con tres flechitas. Están por dentro del esternocleido mastoideo. ¿Por qué son importantes los escalenos? Porque junto al esternocleido mastoideo, entre los dos, ¿qué hacen? Son músculos que refuerzan la inspiración. ¿Quién es el principal músculo inspirador? ¿El que inspira? El diafragma. Pero cuando ya quieren hacer una inspiración forzada, se activan otros músculos. Entre ellos son estos, y eso les han preguntado también alguna vez. Los escalenos, el esternocleido mastoideo y algunos intercostales. Los intercostales. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué más? Luego están también los músculos. El de arriba son los que corresponde a los músculos laterales del cuello. Músculos laterales del cuello, que reciben algunos nombres que no meritan. Estos de acá sí, los rectos. Los rectos también son importantes para los movimientos del cuello, sobre todo de flexión anterior, ¿ya? ¿Cuáles son estos? Son, dado que tienen una disposición recta, son los rectos. Rectos, ¿qué rectos tenemos? Tenemos el recto anterior mayor, que es el de la izquierda, el anterior o recto mayor. Tienen el de la derecha, que es el recto chiquitito, anterior pero menor. Entonces hay un recto anterior mayor y un recto anterior menor. Y el otro que está acá es el músculo largo del cuello. ¿Qué función cumplen estos musculitos? Movimientos de flexión, sobre todo del cuello, ¿ya? Son los prevertebrales. Entonces, recapitulando, superficiales, platisma y esternocleido mastoideo, el platisma para la tristeza y el esternocleido para movimientos laterales del cuello, y los prevertebrales, de los cuales el único que no deben olvidar es el escaleno, porque junto al esternocleido mastoideo refuerza la inspiración, son músculos secundarios de la inspiración, y los prevertebrales, en todo caso, los rectos, son tres, ¿ya? Y el otro grupo son los hioideos. ¿Cuál es el hioides? El hioides es, un ratito nomás lo resalto, es este de acá, ¿no? En forma de herrado. Ahí está, el hioides. Y abajo está la clavícula, ¿no? Y arriba está la mandíbula. Entonces, en este grupo están los suprayoideos y abajo están los infrayoideos. ¿Qué músculos son suprayoideos? Ahora sí lo borro para ver el texto. Suprayoideos son el digástrico. ¿Cuál es el digástrico? Ahí está, ¿no? Este de acá, que va a ambos lados. Digástrico acá, digástrico al otro lado. ¿Ya? ¿Quién más? El estiloioideo, que va de la apófisis estiloides del cráneo hacia hioides, este lateral de acá. Entonces, digástrico y estiloioideo forman una B chiquita. ¿Quién más? El miloioideo, que va desde el borde de la mandíbula grueso hasta el hioides. ¿Quién más? El genioideo. El genioideo, que está del otro lado.
Entonces, digástrico, estiloioideo, miloioideo y genioideo. Si lo memorizan, acá, no hay problema. Con aplicaciones quirúrgicas seguramente va a ser mucho más práctico eso. Y los infraioideos, los que van ya también hacia tanto la escápula, a la clavícula, al esternón y demás. El homoioideo, que va hacia el omóplato, ¿no? El esternoioideo, que va hacia el esternón. El esternotiroideo, que aun cuando no sale del yoides en su totalidad, tiene una leve inserción en el cartílago tiroides, llega hasta el esternón también. Y el tiroideo, ¿no? Homoioideo, esternoioideo, esternotiroideo, tiroideo. Es un grupo de supra e infraioideos, ¿ya? Entonces, de la musculatura del cuello, no olvidar, ya para nunca más tocarlo, platisma, esternocleidomastoideo, escalenos, y sí podrían recordar cuáles son supra y cuáles son infra, ¿ya? 3 grandes grupos de músculos. Todos, por supuesto, tienen funciones de movimientos del cuello dependiendo de lo que se quiera. La vascularización a nivel del cuello puede ser arterial, venoso, esto ya lo hemos visto más o menos. Las ramas de la carótida común ya la vimos, así que eso no amerita mayor recuerdo. La carótida finalmente se divide en arteria temporal superficial y arteria maxilar, ¿cierto? Y antes de eso daba una rama facial. Eso ya lo vimos en la parte de irrigación de la cabecita. Lo importante acá es de dónde vino la carótida común, y ese es el objetivo de esta lámina. Esta carótida común, ¿de dónde viene? Depende de qué lado estamos hablando. Les hago el esquema primero antes de... ¿verdad? Corazón, el corazón de la señora K, negrito, ¿ya? Ahí está la aorta morada, venenosa, así, calladito. Ahí está, el callado de la aorta, ¿ya? ¿De dónde vienen? ¿Qué ramas del callado de la aorta? Del lado izquierdo, y del lado derecho es diferente. Del lado izquierdo, la carótida común sale directamente del callado. Sale la carótida común y arriba se divide en carótida interna y externa, ¿sí? Y al costado de la carótida común sale la arteria subclavia, que se va hacia la axila, hacia el miembro superior, ¿no? Entonces, tanto la carótida común como la subclavia nacen directamente del callado de la aorta. Eso pasa en el lado izquierdo. Pero en el lado derecho todavía hay una prolongación, hay un tronco que después recién va a dar más allá la carótida común y la subclavia. Pregunta del examen de NAM del año pasado, ¿ya? Subclavia del lado derecho, carótida común del lado derecho. ¿De dónde vienen? Del tronco brachiocefálico. El único que tiene tronco brachiocefálico es el de la parte derecha. La pregunta fue, la carótida común del lado derecho nace de clave A, callado de la aorta, clave B, tronco brachiocefálico, clave C, subclavia, etc. Tronco brachiocefálico. Esto no pasa en el lado izquierdo, nace en directo. Entonces ese es el esquema que están viendo acá, ya para que se entienda mejor. Esta está detrás, ven detrás del manubrio del esternón, hasta ahí llega el callado de la aorta, sale el tronco brachiocefálico, que da su rama subclavia derecha y su carótida común. Y en el lado izquierdo salen separaditos, ¿ven? La carótida común y la subclavia izquierda. Y finalmente hacen todas sus ramificaciones que ya conocen, ¿no? Algunas ramas cervicales tanto de la carótida común como la subclavia tienen acá, por ejemplo, esta de acá es importante. Notan una arteria acá y notan otra arteria acá, ¿no? Las arterias que irrigan a la tiroides son 3. Tiroidea superior, tiroidea media y tiroidea inferior. Quiero mostrarles esto de acá. Arterias que irrigan las tiroides. Pudiera venir, ¿eh? Son 3. Tiroidea superior, tiroidea media y tiroidea inferior. 3 ramitas, ¿ven, no? De arterias. Superior, media e inferior. La superior y la media vienen ¿de dónde? De una rama tiroidea que viene sobre todo de la carótida externa, ¿cierto? Pero la rama tiroidea inferior, que es esta de acá, es rama, ¿de dónde viene?
no está viniendo de la carótida. ¿De dónde viene? De la subclavia. ¿Notan el recorrido como gusanito que hace? Ya está. Entonces, la parte superior de la tiroides está irrigada por la carótida externa, pero la parte inferior de la tiroides está irrigado por la subclavia a través de la tiroidea inferior. Por eso, ¿se acuerdan cuando hablamos de irrigación del esófago? ¿Quién irrigaba el tercio superior del esófago? La tiroidea inferior, rama de la subclavia. Y el drenaje venoso finalmente va igualito. Esta arteria es importante entonces, la inferior, la tiroidea inferior, porque no solo irriga la tiroides en su parte inferior, sino que irriga el esófago. Y no solamente irriga el esófago, irriga la tráquea en la parte superior. ¿Ya? Es una de las arterias más importantes y no viene de la carótida, viene de la subclavia. ¿Ya? Irrigación del esófago y la tráquea en su parte superior. ¿Ya? Ese es el datito que no deben olvidar tampoco. Y el drenaje venoso pues es igualito, ¿no? El drenaje venoso, todo se junta en las venas yugular interna. La vena yugular interna, acá, también tiene un ensanchamiento que se llama el bulbo inferior, que tiene su válvula, una válvula interna. Este bulbo también tiene varoreceptores, quimioreceptores, al igual que el seno carotídeo. Este es el equivalente al seno carotídeo, el bulbo inferior de la arteria yugular interna. La arteria yugular se junta ¿con quién? Con la vena yugular, disculpen, dije arteria, ¿no? La vena yugular se junta con la vena subclavia. Y juntos forman, aquí sí, el tronco brachiocefálico, vena brachiocefálica derecha. ¿Ya? En el lado izquierdo también se forma una vena brachiocefálica. Vean, hay vena brachiocefálica derecha y vena brachiocefálica izquierda. O sea, no sucede lo que pasa con las arterias. Aquí sí, a ambos lados se forman tronquitos y juntos forman la vena cava. Ahora, cuando la vena yugular se junta con la vena subclavia, forman un ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? Ángulo yugulo subclavio. Pero que en el lado izquierdo tiene un nombre particular, el ángulo de Pirogov. Ese es otro datito que deben recordar. A ver, vamos a la parte venosa. Estamos llegando casi a lo último. En la parte venosa, la vena yugular se junta con la vena subclavia, yugular interna, subclavia, y juntos forman el tronco brachiocefálico o vena brachiocefálica. Brachio de la subclavia, cefálico de la yugular, ¿no? Al otro lado también, vena yugular, subclavia del otro lado, forman su tronco. El tronco del lado izquierdo es más largo porque tienen que drenar en la aurícula derecha, ¿no? Entonces forman finalmente la vena cava que drena en la aurícula derecha del corazón. Esto como esquema, ¿ya? Vena brachiocefálica. Las yugulares internas, externas, ¿dónde van? Las yugulares externas aquí no tienen mucha trascendencia. De hecho, si las cortan no pasa nada. Y es lo que se suele hacer cuando se hacen colocaciones de catéteres centrales y demás, en flebotomías. La yugular externa son delgaditas, van directamente a las subclavias. Pero son venas secundarias, accesorias de la interna. Habíamos dicho hace un rato la formación de ángulos. Este ángulo de acá se denomina ángulo yúgulo subclavio derecho y el otro es el yúgulo subclavio izquierdo. Este ángulo recibe el nombre de ángulo de Pirogov. Pregunta típica. ¿Ya? Solamente el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí drena alguien más, en los vasos linfáticos. El ángulo de Pirogov del lado izquierdo recibe todo el drenaje linfático, que lo voy a hacer de negro, de los 2/3 del cuerpo. Es decir, vamos a hacer acá un esquema. Una personita, toda deforme está. El cuerpo se divide, 2/3, no, de las 3/4 partes ahora. Se divide en 4 cuadrantes y esa zona recoge la linfa de toda esta parte. De toda la parte de la mitad inferior y en la parte superior esto. Entonces 3/4 partes. Todo ese drenaje venoso, el linfático, perdón, se junta dentro de una cisterna previa que se denomina, pongámoslo por acá, la cisterna de Pequet.
P-E-C-Q-U-E-T. Pregunta de examen. La cisterna de Pequet recoge la sangre, el drenaje linfático de casi todo el cuerpo, 3/4, y esa cisterna de Pequet envía el conducto torácico, que es el drenaje principal. Conducto torácico. En anatomía de tórax van a entrar en más detalle con esto, pero a lo que vamos es el conducto torácico termina drenando ahí, en el ángulo de Pirogov. Y el otro tercio que quedó solito, blanco a la izquierda, también drena en el otro ángulo, pero que no se denomina Pirogov, ¿ya? Algunos llaman Pirogov izquierdo, Pirogov derecho. En realidad el verdadero Pirogov es el lado izquierdo, porque recoge el conducto torácico. El otro lado es más delgadito, recoge menos cantidad, no viene de una cisterna precisamente. El lado izquierdo es el más importante, conducto torácico, que se lesiona cuando hay traumatismos, cuando hay neoplasias mediastinales, etc. Listo, entonces ese es el objetivo de esta lámina del lado derecho, que reconozcan los angulitos, cómo se unen las venas subclavias con las yugulares, internas, externas, los brachiocefálicos y demás. ¿Ya? Cerramos. Los grupos ganglionares son ya bastante complicados, no complicados, me refiero a informativos. Cuando entren los que van a entrar a la especialidad de cirugía de cabeza-cuello, eso sí va a ser el pan de cada día. Hay diferentes grupos que acá abajo están descritos. Son 6 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que pueden ser A, B, A, B, A, B, cada uno de ellos, ¿no? Hay un 1A, acá, que está por dentro del músculo digástrico, ¿se acuerdan? Este era el digástrico. Este era el digástrico y el otro era el estiloioideo, ¿no? Luego viene el 1B por fuera de los digástricos, el 2A, 2B, el 3, el 4, el 5A, 5B por detrás, el 6 por delante, etc. No les pido memorizar esto, simplemente acuérdense que lo que ya en todo caso pudieran preguntar, pero así demasiado rebuscado y ya maloso, la cadena ganglionar más importante del cuello es el que está en relación al esternocleidomastoideo. ¿Y cuáles son los grupos ganglionares del cuello que recorren el esternocleidomastoideo? El grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. Eso es lo que les pido en todo caso que recuerden. Los 1, tanto 1A como 1B, están por encima del hioides. El 2, 3, 4 recorre el esternocleidomastoideo. El 5 está por detrás del esternocleidomastoideo y el 6 está por delante del esternocleidomastoideo, ¿ya? Eso es en resumen cómo se divide esto. AB dependiendo de músculos más chiquitos que los dividen. Entonces 1 por encima del hioides, debajo del mentón, 2, 3, 4 a lo largo del esternocleidomastoideo, 5 por detrás y 6 por delante, ¿ya? Esos son los grupitos. Los grupos ganglionares, ¿ok? Y todos estos grupos ganglionares terminan drenando también, ¿dónde? En el conducto torácico, o sea, bajan y también se van a terminar uniendo al conducto torácico antes de su drenaje en el ángulo de Pirogov, ¿ya? La inervación del cuellito básicamente se da por las raíces nerviosas, por los ramos anteriores de C1, C2, C3, C4, C5, principalmente C3. C3 es el que más ramas aporta a la inervación del cuello, ¿ya? Eso hay que respetar. Va de C1 a C5, siendo C3 el más importante, el que más ramitas. No hay mayor cosa acá que recordar. Bien, cerramos entonces la inervación. ¿Qué comentar acá? Esta inervación de estas ramas son principalmente sensitivas, ¿verdad? Sensitivas, porque la inervación motora es principalmente con ramas inferiores del nervio facial y sobre todo de C3, ¿ya? Que ya lo vimos hace un ratito. La facial que da toda la cara, la parte inferior del mentón,
y la parte ya motora del cuello, principalmente C3. Y de ahí la sensitiva si sale de C1, C2, C3, C4 de casi todo. ¿Ya? Listo. Cerramos la inervación y esto último ya es complementario. Los triángulos, los epónimos, los diferentes triangulitos que se forman en el cuellito. A ver, vamos a mencionar o resaltar sobre todo aquellos que son trascendentes para la parte quirúrgica, clínica y de hecho para el examen también, ¿ya? La primera división de triángulos es el esternocleido mastoideo. Por delante del esternocleido se da el triángulo anterior, ¿cierto? Y por detrás del esternocleido el triángulo posterior. Sus límites creo que están obvios. Hablemos del triángulo anterior. ¿Quién está en el triángulo anterior? ¿Qué límites? El borde inferior de la mandíbula, ahí está, el borde inferior, la línea media del cuello hacia adelante y el esternocleido mastoideo. Ese es el triángulo anterior. ¿Qué cosas están en ese triángulo? La tiroides, el ilioides, los músculos suprayoideos, infrayoideos. Es un triángulo muy general, pero está por delante del esternocleido. Por detrás del esternocleido mastoideo, está el triángulo posterior. ¿Cuáles son los límites? Borde del esternocleido mastoideo, clavícula. ¿Quién es más? ¿Qué músculo es este? Trapecio, ¿no es cierto? El trapecio. Por dentro, ¿quiénes están? ¿Quiénes se suelen ver? Los escalenos, ¿no? Los escalenitos son los que suelen identificarse por dentro del triángulo posterior, cruzando. Luego vienen otros triángulos. Si el triángulo anterior lo podemos dividir en dos, una parte superior y una parte inferior. ¿Quién los divide? ¿Cuáles son los límites del triángulo carotídeo? Borde inferior de la mandíbula, acá, músculo homoioideo, que es este de acá, y el esternocleido mastoideo. Y el triángulo que está hacia abajito se le llama triángulo, el triángulo carotídeo inferior, que es ya también la línea media, el mismo músculo homoioideo y el borde del esternocleido mastoideo. Entonces hay un triángulo carotídeo y hay un triángulo, se le llama carotídeo superior e inferior, o también simplemente carotídeo o triángulo muscular, ¿ya? Y ahí están los contenidos de cada uno de los triángulos. En el caso del triángulo carotídeo está la bifurcación de las carótidas, de las venas yugulares, del neumogástrico, del nervio hipogloso y demás. O sea, la bifurcación de los grandes vasos está acá, en este triángulo llamado triángulo carotídeo. Y en el triángulo inferior, ¿quién está? En el muscular, la tiroides, la paratiroides y ciertos musculitos, incluyendo la tráquea, ¿no? La parte interior de la tráquea. Listo. ¿Qué otros músculos, qué otros triángulos? El triángulo occipital y el triángulo supraclavicular. O sea, la zona posterior se divide en dos. Un triángulo occipital, está esternocleido mastoideo, trapecio y la parte posterior del homoioideo. Y hacia abajo del homoioideo, ¿quién está? El triángulo supraclavicular. Ahí tienen los contenidos, 11º par craneal, las arterias y demás. Esto, háganlo como cultura general, ¿ya? ¿Cuáles sí tienen que aprenderse? Los epónimos. Estos de acá, ¿ya? Más que epónimos, estos triangulitos de acá sí tienen que reconocer. Este es el triángulo que está por dentro, este triangulito, estos dos triángulos, perdón, que están están formados divididos por el músculo digástrico. El músculo digástrico, que es este que está acá, no olviden que los digástricos forman una V volteada. Ya, esos digástricos forman un triángulo interno y un triángulo externo. Este triángulo interno que suele contener principalmente ganglios linfáticos, ¿no? Ahí está contenido, ganglios linfáticos submentonianos. Y la parte azulita, el otro triángulo que está abajo, tiene como límites al borde de la mandíbula, al ilioides y al digástrico por dentro, que contiene ramas mandibulares del nervio facial, la glándula submaxilar, la arteria del nervio facial, etc. ¿Cuál de todos estos es el contenido más importante?
la glándula submaxilar, que es una de las glándulas más grandes, las glándulas salivales más grandes que hay. Entonces, ¿dónde se encuentra la glándula submaxilar? A nivel del triángulo lateral submentoniano. No tiene un nombre en particular, pero está al costadito de los digástricos. ¿Quiénes forman el triángulo de Pirogov a la derecha? Borde posterior del miloioideo, el nervio hipogloso y el tendón intermedio del digástrico, o sea, unas ramitas del digástrico, que contiene la arteria lingual. Más que los límites, lo que deben recordar acá es que el triángulo de Pirogov no tiene nada que ver con el ángulo de Pirogov, que era el yugo subclavio, ¿eh? El triángulo de Pirogov que está por encima del ioides, que contiene la arteria lingual. Eso es lo que pudiera venir. ¿Por dónde atraviesa la arteria lingual? Por el triángulo de Pirogov, o al revés. ¿Ya? Y los otros triangulitos, el triángulo de Becklar, el triángulo de Sedilot y el triángulo de Farabiov. De estos dos, Sedilot y Farabiov son los dos triangulitos más importantes a recordar acá. Ya. En todo caso, Becklar, ¿qué cosa es? Borde posterior del iogloso, el ioides por debajo y el digástrico por encima, que contiene el nervio hipogloso y parte de la arteria lingual también. Sedilot es el más importante de todos estos. ¿Por qué? Porque Sedilot es justamente el triangulito que se forma entre los dos haces del esternocleidomastoideo. Este es el triángulo que más deben recordar. Sedilot. Haz external del esternocleidomastoideo con el haz clavicular. Y hacia abajo está la clavícula. ¿Qué nervio pasa por ahí? El nervio frénico. El nervio frénico. ¿Qué otra estructura pasa por ahí? Aunque no está escrito acá y tienen que escribirlo por dentro. La yugular interna. Este es uno de los lugares más comunes para poner catéteres venosos centrales. Vemos ahí una figurita. Cuando no pueden poner vías periféricas y tienen que poner catéter central gruesos en vasos grandes, generalmente se entra por ese triangulito, por el triángulo de Sedilot, con agujas muy grandes y muy largas, y esas ciegas, aunque ahora lo hacen con guía ecográfica y demás, pero el reparo anatómico para acceder a la vena yugular para colocar un catéter central es justamente el triángulo de Sedilot. Y se encuentra no solamente el nervio frénico, sino por dentro, ya hemos dicho, la yugular interna. Entonces, una de las complicaciones más frecuentes de la colocación de catéteres centrales sería entonces lesión del nervio frénico. No es la más frecuente es la formación de hemotórax y neumotórax, porque suelen punzar el pulmón con más frecuencia. Pero el neumotórax y hemotórax lo van a poder manejar. Se le ponen su drenaje y al final va a mejorar. Pero la lesión del nervio frénico sí es bien complicado porque va a ocasionar ¿qué cosa? Parálisis diafragmática. Entonces, toda la importancia de este triangulito radica en que por ahí se colocan los catéteres venosos centrales, en su mayoría. Hay otros accesos también. Y pueden lesionar tanto nervio frénico como yugular como pulmón, ápice pulmonar también. ¿Ya? Ocasionando parálisis frénica, parálisis diafragmática. ¿Ya? Triángulo de Sedilot. Y el otro triangulito, el de Farabiov, ¿qué límites tiene? Es el grandote. La yugular interna, que está ahí vertical. La vena tirolingofaringofacial, que es una vena que se va hacia la tiroides y después se divide en la facial y la tiroidea superior. Y hacia arriba el nervio hipogloso. ¿Por qué es importante el triángulo de Farabiov? Ya estoy en cirugía de cabeza-cuello porque por ahí pasa la bifurcación de la arteria carótida. ¿Ya? Ahí se bifurca la carótida en externa e interna. ¿Ya? Está la bifurcación de la carótida. Triángulo de Farabiov. ¿Ya? Listo. De todos estos les pido porfa que el de Sedilot principalmente no se olvide.